Vamos a comenzar. Bienvenidos todos de nuevo. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esta presentación que tenemos en conjunto, el equipo de Rackspace y Google Cloud, con la intención de presentarles el tema el poder de los datos en la nube, fácil, accesible y segura. Bueno, pues vamos a comenzar. Ahora sí, si la luz nos deja. Voy a empezar por presentar a mi compañero Bernardo Patillo. Si nos hicieras favor de presentarte. Claro que sí, muchas gracias. Buenos días a todos, Bernardo Patiño. Yo soy gerente del área de preventa para Rackspace, para Latinoamérica, ya con más de 30 años de experiencia en la industria. Y bueno, pues nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda, comentario. En el transcurso de esta presentación estaremos platicando David y yo acerca de todos los retos que vemos en la parte de data. Por favor, pueden ustedes hacer sus preguntas, pueden escribir sus preguntas y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, David. Si gustas presentarte, por favor. Sí, muchísimas gracias, Bernie. ¿Cómo están todos? Yo soy David Ruiz. Yo soy el líder de la práctica de datos, analítica e inteligencia artificial aquí en Google Cloud y tendré el gusto de compartir junto con Bernardo esta sesión para platicarles, tal como lo decía, de estos temas de datos, analítica e inteligencia artificial en la nube y tratando de hacer una alianza con todos ustedes, los que nos están acompañando el día de hoy en la sesión. Entonces, bueno, bienvenidos, como les decía, vamos a comenzar. Antes que nada, como lo decía ahorita Bernardo, por favor pónganos sus preguntas en el chat. Nuestro equipo los va a estar cachando las preguntas y al final de la sesión vamos a tener una sesión, una parte donde vamos a estar contestando sus preguntas y de cualquier manera estamos aquí a sus órdenes. Bueno, empezando vamos a darle la bienvenida a algo que llamamos la era de la asistencia, ¿sale? La era de la asistencia básicamente tiene que ver con el uso de la tecnología de inteligencia artificial, los datos y la analítica para empezar a acompañar las jornadas de las personas para que puedan básicamente concluirlas desde el principio hasta concluirlas y hacer que nuestra vida de manera general sea más sencilla. Posiblemente piensen que este aspecto de la inteligencia artificial y la analítica es algo que va a suceder en el futuro, pero les comento con total certeza que es algo que sucedió ya en el pasado y que nosotros hemos normalizado el uso de estas tecnologías, tanto que ni siquiera nos damos cuenta que las tenemos con nosotros. Estos asistentes los tenemos en prácticamente todo lo que hacemos. Un ejemplo fácil es cuando me traslado de un lugar a otro, pues pongo Google Maps o pongo Waze para que me lleve a un lugar a otro, como les decía, y obviamente nosotros ya ni siquiera lo cuestionamos, o sea, simplemente quitamos esa parte de nuestro pensamiento para que lo haga un asistente, que en este caso es un navegador que nos va llevando de un lugar a otro. Inclusive si me sé la ruta, simplemente quiero tener la mejor forma posible para poder llegar de un lugar a otro. Entonces, esa es la manera en que está siendo utilizados estos asistentes por todos lados. Y por supuesto, para nosotros, este aspecto tiene que ver con el poder llegar a pensar en cómo vamos a empezar a trabajar con eso hacia adelante. Dentro de la manera en que hemos empezado a trabajar con esta tecnología, hemos llegado inclusive a superar la intuición humana. Lo que ven en pantalla es un juego que se llama Go y básicamente la manera en que se juega es que se pone una de estas fichitas en cada uno de los cruces que existen en el tablero. La intención del juego es que los que estén jugando con las fichas negras puedan quitar todas las blancas y al final queden puras fichas negras. Durante muchos años se intentó hacer que las computadoras puedan llegar a crear este aspecto de tener una estrategia, de que puedan llegar a sentir hacia dónde pueden ir los siguientes pasos, y eso no se había logrado hasta que se hizo algo como lo que ven en pantalla. Se puso a una computadora que se llama DeepMind de Google, que le ganó al campeón mundial de Go, que es esta persona preocupada que se ve en la pantalla, que básicamente no tuvo cómo vencer a la computadora. Este ejemplo lo utilizo para poder explicar de otra forma cómo es que funcionan los sistemas programados contra los sistemas entrenados. Si tuviéramos que programar todas las posibilidades que existen de poder poner una ficha en cada uno de los cruces y las interacciones que pueden llegar a tener con las fichas del otro color, imagínense la cantidad de condiciones que hay que poner en el programa para que entonces se pueda llegar a considerar todos los escenarios de todas las veces que se va a jugar. Es algo súper complicado. No les voy a decir que sea imposible, pero no se había hecho porque honestamente no tenía sentido. Es como cuando intentamos nosotros hacer que las computadoras entendieran el lenguaje y era básicamente
imposible darles todas las características de condiciones que existen en el mismo lenguaje para que pudieran entenderlo. Entonces cambiamos el lenguaje. En lugar de programar las computadoras, empezamos a entrenar a las computadoras. Y en este sentido, en lugar de darles condiciones, empezamos a enseñarles las reglas. Así como en el caso que vemos en pantalla, el juego de Go, le enseñamos a una computadora para poder entender lenguaje natural. Y en lugar de enseñarle por condiciones de si pasa esto, entonces haz esto otro, empezamos a enseñarle cómo funciona en general el lenguaje. Y así es la forma en la que hemos empezado a utilizar la tecnología de manera general. Hemos llegado hasta el punto en donde la utilización de la inteligencia artificial y del machine learning básicamente se utiliza para lo que sea. Nosotros en Google utilizamos esta tecnología para disminuir los costos de nuestro centro de contactos, de nuestros centros de procesados de datos, discúlpenme, hasta en un 40% en lo que se refiere al enfriamiento, porque lo que hicimos fue entrenar estos sistemas para que pudiéramos detectar en dónde y a qué hora se necesita enfriar más los sistemas o menos. Imagínense que ustedes están trabajando en un centro de datos de Google y de repente existe cualquier condición en el mundo, lo que sea, se murió el Papa, ¿sale? Entonces, de repente, todo el mundo va a entrar a Google a buscar todas las características que tengan que ver con las condiciones que existen para una sucesión papal. Esto para nosotros es obviamente un pico y se debe de aprovisionar suficiente capacidad de cómputo para que esto suceda, se pueda vivir de una manera transparente para quien sea que entre a buscar lo que sea en Google o en YouTube o en cualquier otra de nuestras plataformas. Y esto se lo logramos capturar de tal manera que lo pudieran entender los sistemas de enfriamiento y que puedan entonces modular la cantidad de energía que se necesita para poder enfriar los data centers. Entonces, este es un muy buen ejemplo de cómo funciona esto en la vida real. Y ahorita les voy a contar algunos ejemplos más que están pensados por industria para ver si aplican a la industria en la que ustedes están trabajando el día de hoy. En este mismo sentido, nosotros vemos aquí algo que le llamamos el hilo conductor, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto el hilo conductor? Es básicamente tratar de ver cuál sería realmente la capacidad que se tiene dentro de los sistemas para que se puedan entender. Y este hilo conductor son los datos. Algo pasó ahorita que se me apagó la computadora y no vemos el slide completo, pero los datos son el hilo conductor de todo esto y es el fundamento de lo que vamos a hablar el día de hoy, Bernardo y yo. Vamos a crear esta capa fundacional, estos cimientos con los cuales se construye todo lo que sucede arriba para poder llegar inclusive hasta el uso de la inteligencia artificial y que podamos llegar a tener realmente la utilización de la mejor forma a través del dominio de lo que son los datos. Y posiblemente se pueden llegar a preguntar cuál es el camino para que nos podemos llegar a utilizar estos datos y más allá de eso, cuál es el camino en que la podemos hacer en la nube, ¿sale? Entonces, Bernardo y yo vamos a platicar de estos. Oye, David, y en ese aspecto, perdón que te interrumpa, pero entonces realmente, y por lo que estoy entendiendo, de acuerdo a lo que nos has comentado, la parte fundamental, lo que necesitamos para que realmente tengamos esta inteligencia artificial y que las computadoras puedan aprender, es toda la parte, son los datos, o sea, la recolección de información, que eso nos va a permitir entonces poder ya tener las herramientas o empezar a ayudar a las computadoras para que puedan ir aprendiendo de las situaciones, ¿es correcto? Sí, justamente, Ben, y qué bueno que lo comentas porque me parece que este tema es relevantísimo. O sea, lo hemos visto con tu experiencia y todas las clientes que hemos trabajado en conjunto, hemos visto más y más empresas que han llegado al punto donde piensan que no tienen suficientes datos como para poder hacer analítica avanzada o incluso inteligencia artificial. Y cuando nos metemos a revisar, ¡oh, sorpresa! En verdad sí tienen suficientes datos o tienen los datos mínimos necesarios como para poder empezar a trabajar en aspectos de casos de uso que ahorita vamos a comentar, pero es bien importante hacer el proceso de primero aprendo a gatear y luego empiezo a caminar y al final empiezo a correr. Y sin duda, tal como lo dices, los datos son la primera cosa que tenemos que hacer. Darnos cuenta que los datos son mínimos suficientes, que tienen una calidad suficiente también para poder ser utilizados, de eso vamos a platicar más adelante, y luego ya nos vamos a poner un poco más sofisticados y vamos a empezar a hablar acerca de temas como el gobierno de los datos y la manera en que los datos se mueven, tiempo real, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas, Beli?
Perfecto, no, sí, me parece excelente. O sea, realmente aquí, como tú lo comentas, debemos de tener una estructura perfectamente armada de datos, ¿sí? Y para que podamos tener esto, los datos no solamente de una fuente, sino deben de venir de N cantidad de fuentes, ¿sí? Que nos permitan poder tener esa vista de lo que está haciendo el cliente, cómo está interactuando a diferentes niveles, con diferentes cosas y empezar a recolectar datos de donde sea necesario. Qué bueno que comentas eso, porque justamente ahorita vamos a empezar a platicar de algunos casos de uso que hemos visto en las industrias para que veamos justamente de dónde deberían de venir los datos, o sea, cuáles son esas fuentes que tú comentaste ahora, y empezar a responder la pregunta de para qué, ¿no? Puedo llegar a tener una infraestructura de datos perfectamente lista y trabajando de la mejor forma directamente en la nube con las mejores prácticas, pero tenemos que tener contestada la respuesta de ¿para qué? O sea, ¿por qué quiero hacer esto? ¿De qué le sirve al negocio esto que estamos intentando hacer de manera general? Y esto que vamos a presentar ahora, Bernie, tiene que ver con algunos ejemplos que hemos visto en la industria para que se pueda contestar esta pregunta de ¿para qué? Entonces, hablando, por ejemplo, del tema de retail, ¿no? Hemos empezado a ver clientes en donde van a empezar a capturar información de sus clientes, ahora como lo decías exactamente, Bernie, en donde vamos a empezar a tratar de lograr dos cosas, ¿no? Y esto yo creo que aplica para todas las industrias. La primera es conocer mejor a mi cliente. Quiero saber quién es mi cliente, quiero saber qué medios o a través de qué formas se comunica conmigo, quiero saber el nivel de cartera que tengo con él o con ella, quiero empezar a saberlo más, todo lo que pueda saber de ese cliente lo quiero saber. Entonces significa datos, y esos datos los tengo que poner en algún lado. Yo te vamos a platicar de eso más adelante, pero contestando la pregunta de por qué, quiero tener esta vista de 360 grados para poder básicamente saberlo todo de mis clientes. O quiero empezar a tener una forma automática y si se puede, que además tenga un mensaje estandarizado y que nos pueda dar la capacidad de atender a muchísimas personas simultáneamente, podemos empezar a hablar de asistentes virtuales que pueden trabajar a través de texto o de voz o de cualquier medio que el cliente requiera para poder interactuar y que siempre tengamos un mensaje curado. Vamos a empezar a platicar acerca de la logística, en donde voy a necesitar saber cuáles son los insumos y en qué momento los debería de tener para poder producir lo que yo hago y entonces tener el SKU disponible en tienda, ¿no? O para poder tener en general los insumos, los productos y bienes que yo produzca, tenerlos listos en el lugar que aplica. Puedo tener, obviamente, o quiero saber cuál es la predicción de la venta y de la demanda. Con esto voy a estar listo para poder saber qué producir, ¿no? Estos dos vienen muy de la mano. O quiero llegar a tener máquinas de recomendación, y esto está súper interesante, porque ¿se acuerdan? Hace rato hablábamos acerca de los asistentes, ¿no? Entonces, llegar a tener un asistente que me permita decir, oye, ya me compraste esto antes, ¿no? ¿No te interesaría comprar esto otro que hace sentido con esto que has ido comprando o que va de la mano con muchas de las cosas que has hecho tú en la tienda o en tus compras pasadas? Entonces, no sé qué opinas, Benny, con respecto particular al tema de retail, ¿cómo lo ves? No, excelente. Y de hecho, creo que, vamos, me hace sentido porque yo creo que lo hemos vivido todos, o sea, y las tendencias, cuando de repente sabemos que, poner ejemplo, hay un partido de fútbol, entonces quiero ir a comprar cervezas, ¿sí? Voy a la tienda a comprar cervezas, pero como que por arte de magia volteo y los pañales están al lado, ¿no? O sea, y me llevo los pañales también porque aprovechas el viaje y ya esas son esas formas de que estudio de cómo se comportan los clientes dependiendo de la situación, dependiendo de lo que están buscando, como tú muy mencionas, de la estacionalidad, y entonces hay hasta reacomodo de las mercancías dependiendo de lo que va a estar sucediendo a nivel general. O sea, parece increíble, pero así es. O sea, digamos pañales con cervezas, con partido de fútbol, y vamos a obtener unas mejores utilidades. Y a esto aplica no solamente para retail, ¿verdad? Aplica para N cantidad de industrias. Creo que tenemos por ahí otros ejemplos, ¿cierto, David? Sí, justamente. Si quieres, vamos al siguiente. Vamos a platicar ahora de los servicios financieros. Estos grandes bancos o bancos de cualquier tamaño, de hecho no necesitan ser grandes bancos, en donde vamos a empezar a utilizar datos para poder hacer analítica encima de ellos y empezar a tener estos casos de uso. Y de nuevo, como decía yo al principio, estos son simplemente ejemplos de casos de uso que podemos llegar a tener con nuestros clientes, pero que de alguna manera plantean una semilla
de hacia dónde podemos ir. Y de nuevo, pues, recuerden que estamos contestando la pregunta de para qué. Entonces, en el caso de los servicios financieros, podemos empezar a hablar de analítica para empezar a prevenir fraude, ¿no? Para poder entender cuáles transacciones son fraudulentas y cuáles no. Y basado en comportamiento, hacer esto que le llamamos Behavioral Analytics, empezar a conocer lo que hacen normalmente los clientes y entender cuando se salen del patrón, digamos, normal que normalmente siguen, para que entonces podamos decir, ah, caray, esto potencialmente puede ser fraudulento. Y basado en un nivel de servicio, empezar a saber si autorizo o no autorizo una transacción. O, por otro lado, puede empezar a llegar a tener esto que le llamamos Back Office Optimization. Y esto es básicamente automatizar muchísimos de los procesos que se tienen el día de hoy en las empresas del sector financiero, como por ejemplo el onboarding o el underwriting, en donde podemos empezar a hacer que sea mucho más fácil, transparente, este aspecto de poder darles nuevos productos a nuestros clientes basados en la cantidad de riesgo que estamos dispuestos a asumir. Allá hablábamos del centro de contacto, esto se aplica igualito que en el sector de retail, estas interacciones automatizadas y personalizadas. Este tema de poder hacer scoring de riesgo y de crédito para poder determinar si una persona tiene la capacidad de pago suficiente para que pueda recibir un producto financiero, o este tema de las amenazas digitales, que en el caso de las instituciones financieras es el pan de todos los días, personas tratando de hackear los servicios para que puedan llegar a obtener un beneficio pues mal habido, ¿no? Entonces, estos son otros ejemplos de sectores financieros, Bernie. Sí, y como tú mencionas, obviamente, aquí entre menos sea la tolerancia al riesgo, es decir, donde me interesa subir el nivel de riesgo, entonces obviamente puedo llegar a tener mayores, lo que le conocemos como falsos positivos, ¿sí? Obviamente esto va a ir mejorando de acuerdo a la cantidad de datos que vaya teniendo, pero va muy ligado también a qué tanto riesgo quiero correr o no, en la que voy a estar más precavido o no, y también ahí entonces las computadoras, la inteligencia artificial nos va también a determinar, acostumbrarse o saber ese nivel de riesgo para determinar qué tan cerrado o no va a permitir que tomemos ciertas acciones. Sí, totalmente de acuerdo, 100% alineado. Sí, de nuevo estamos viendo ejemplos de cosas que se pueden llegar a tener en cada una de las industrias. Hablando del tema de comunicaciones, no es la intención contarles cada uno de los ejemplos, pero como ven, ya estamos viendo un patrón. O sea, estamos intentando conocer mejor a los clientes y con eso tratar de predecir el futuro, predecir los siguientes pasos, tratar de ser relevantes en la vida de las personas. En cada una de las industrias será diferente los ejemplos, pero casi todos tienen que ver con tratar de ser relevantes y tener la información a tiempo. Vamos a pensar, en el caso de telecomunicaciones se tiene una cosa que se llama Revenue Assurance. Es una práctica con el cual se utiliza inteligencia artificial para poder tener un cobro adecuado de los servicios. Imagínense lo que es para una telco tratar de entender, por cada vez que ustedes se conectan a internet o que hacen una llamada telefónica, saber si esa actividad en particular debería ser cobrada o no, si es parte de tu paquete que tienes el día de hoy o no, si tú tienes incluidas tantos megas, entonces a partir de tantos megas te debería de cobrar, o si hago llamadas fuera de la zona que tienes contratado, pues entonces son larga distancia y se debe de cobrar como tal, etcétera. El tema de Revenue Assurance se vuelve complicado porque evidentemente son muchísimos celulares o dispositivos conectados haciendo cualquier tipo de actividad. Así que se requiere una gran ayuda por parte de la tecnología para entender qué debo de cobrar y qué no debería de cobrar, ¿no? Ya hablamos de centro de contacto. Otra de las cosas importantes en el caso de telco tiene que ver con tratar de prevenir el abandono, ¿sale? Esto que le llamamos churn. Entonces, tratar de encontrar las características que tienen aquellos usuarios que terminan abandonando el servicio para cambiar de compañía. ¿Qué es lo que hace que estas personas tomen esa decisión? ¿Cuáles son las características comunes? Y esto de nuevo empieza a utilizar inteligencia artificial y machine learning para poder hacer prevención del abandono y volvernos relevantes a la hora de que el cliente está tomando la decisión de quedarse o de irse. ¿Sale? Algo que también pasa mucho en el sector de telecomunicaciones es esto que le llamamos Next Best Offer, y básicamente empezar a encontrar otros productos que podrían hacerle sentido dentro del portafolio de las cosas que ya nos contrató. Como lo saben y seguramente les ha tocado vivirlo, las telcos se han convertido ahora casi en unos proveedores de contenido. Entonces, esto está bien interesante porque, digamos,
dejamos la comunicación per se, eso ya no es el valor, ahora el valor es que puedo consumir por medio de esa comunicación. Y en este escenario, pues entonces ya las telcos están trabajando en alianzas con sistemas de streaming de todas las marcas para que puedan hacer su oferta más relevante y que tú te quedes en la compañía con la que estás trabajando normalmente. Entonces, algunos ejemplos de telco, Bernie. Totalmente, y vamos, y así como mencionas de telco, ya vimos telco, ya vimos retail, ya vimos finanzas, pero esto aplica a cualquier tipo de industria, aplica para donde me interesa ver el comportamiento, donde podemos ayudar. Sí, perdón, por ahí se está metiendo Carolina, ayúdanos, gracias. Por ahí, lo que les comentaba, esto puede aplicar a cualquier tipo de industria, o sea, por más raro que pudiera parecer, esto lo vemos en todos lados. Ahorita, simplemente en los Juegos Olímpicos, se aplicó mucho de la parte de analítica de datos para analizar el comportamiento, cómo poder mejorar la situación de competencia en diferentes deportes, etcétera. Muchas cosas que podemos manejar la analítica. Sí, totalmente de acuerdo, Benny. Y de nuevo, como son ejemplos, podemos ver que esto se puede fácilmente llevar hacia otras industrias. En aquella en la que ustedes estén el día de hoy, será importante hacer algo como lo que estamos viendo en pantalla. Ahora, ya hemos hablado de esto, pero es importante resaltarlo en este aspecto de que los datos y la analítica en verdad van a ser la clave con la cual las empresas se van a terminar transformando. Quisiera llevar la atención al hecho de que ahora que estamos en plena pandemia y que las empresas están tratando de encontrar formas de recuperar su normalidad, una de las maneras que hemos estado viendo en conjunto con Rackspace es el aspecto de que saber qué hacen nuestros clientes, tratar de volvernos relevantes, como lo decía yo hace rato, va a lograr que nuestra oferta digital, del tipo que sea, en la industria que sea, nos permita salir más rápido de la pandemia o de los efectos que ha tenido la pandemia en la economía. Entonces, sí lo vemos como algo súper relevante el hecho de que empecemos a utilizar datos de analítica para acelerar la transformación, si es que esto no ya sucedió en sus organizaciones, ¿no? De hecho, hicimos una encuesta, aquí están los datos y podrán verlos cuando tengan acceso a la presentación, pero en general, los directores de las empresas han colocado tanto la analítica como la inteligencia artificial como las prioridades 1 y 2, ¿sale? De hecho, como les decía, creemos que es una de las razones por las cuales las empresas se recuperarán antes de la crisis que estamos viviendo ahora debido a la pandemia. Y en este sentido, pues podemos ver que directamente a nivel de la dirección general, no solamente en las direcciones de tecnologías o direcciones de datos, están pensando en esto. Y en particular, el tema de analítica se planteó como la primera opción de todas las que se tienen el día de hoy consideradas. ¿Qué opinas de este aspecto, Bernie? Vamos, justo lo que tú estás comentando, realmente aplica todo lo que podemos lograr y que la tendencia hacia analítica, los datos ya se volvieron como tal, yo le digo que es un activo fijo de las empresas en la que debemos de explotar esos datos para poder lograr mejorar la agilidad de los negocios. Aquí lo estamos viendo principalmente en esta gráfica, hacia dónde va esa tendencia. Oye, ya tengo los datos, pero ¿qué hago con esos datos? ¿Cómo logro sacarle mayor provecho y agilidad del negocio? Pues esta gráfica nos muestra tal cual, ¿no? La parte de analítica. Sí, tal cual. Y eso aunado al hecho de que los datos están creciendo. Hace rato hablábamos de que en general las empresas están tratando de saber más de sus clientes. Y obviamente tratar de saber más de sus clientes significa tener más datos. Y digamos que hasta hace unos años el tener más datos era un problema. Inclusive por eso se empezaron a hacer estos aspectos de hacer muestreos o utilizar la estadística de manera general para que podamos inferir el resto del mundo. Y ahora, gracias a las posibilidades que la nube nos da, ya no es necesario hacer eso. Ahora ya puedo saberlo todo, puedo guardar los datos de todo. La manera en que nosotros vemos que se van a aumentar la cantidad de datos que existe el día de hoy es brutal. Imagínense, de cambiar de 33 zettabytes hasta 175 zettabytes en el 2025. Es abrumadora la cantidad de datos que vamos a llegar a tener y es importante poder saber qué hacer con ella, ¿no? Aún
Cuando los datos siguen creciendo, en general, en un estudio que publicó el Harvard Business Review, las empresas piensan que no las están utilizando, y todavía lo complementaré con algo peor. En general, las empresas piensan que todavía no tienen una cultura de datos, y entonces empezar a hacer que las decisiones estén 100% tomadas por medio de la información que se tiene es sumamente importante, porque es la manera en que vamos a empezar a hacer este ciclo que me gusta mucho comentar, de que los datos se van convirtiendo en información y después la información se va convirtiendo en conocimiento. Y solamente a través de una cultura de datos vamos a poder hacer que efectivamente podamos llegar a tener conocimiento, y que ese conocimiento nos sirva para poder evolucionar y poder hacer los casos de uso que mencionamos anteriormente, y que podamos hacer muchas de las cosas que nos llevan a tener estas asistentes que hemos estado hablando del principio. ¿Qué opinas de este aspecto de la cultura de los datos, Ben? Fundamental, fundamental, porque obviamente no se trata, y eso es también algo muy importante, no se trata de tener datos por tenerlos, ¿sí? Sino, bueno, esos datos realmente me van a aportar valor, y qué tipo de datos o qué forma de los datos me van a estar ayudando a poder manejar toda mi parte de analítica para tener esos resultados. Entonces, debemos de tener esa cultura para poder seleccionar los datos correctos, ¿sí? Poderlos trabajar y poder tener los resultados que estamos esperando. También es importante, no por tener datos de donde sea y por lo que sea, alimentar con cualquier tipo de datos la parte de analítica y tener resultados, sino que también hay que empezar a aprender a ser selectivos de qué datos me van a ser más útiles. Eso es algo maravilloso que le acabas de contar, porque tienes razón, los datos al final de cuentas tienen una naturaleza y hay que respetarla. Sin embargo, no todos los datos sirven para todo, ¿no? Y esto es algo de las cosas que podemos hacer en conjunto a través de Rackspace y Google Cloud para poderles apoyar a todos nuestros clientes. Entonces, una vez que nos damos cuenta que tenemos muchos datos, ¿no?, y que cada vez tendremos más datos, tenemos que empezar a pensar en dónde vamos a poner estos datos. Y como les decía hace ratito, durante mucho tiempo se tuvieron las restricciones físicas del lugar en donde guardábamos nosotros la información. Ya había muchas empresas hablando de temas como Data Warehouse y Data Lake. Sin embargo, estos eran normalmente appliances que vivían en el data center y que tenían una copia de T-1, por decirlo menos, de lo que sucedía en los sistemas transaccionales. Obviamente esto pues no era escalable, y teníamos a final de cuentas que empezar a crecer de otras formas. Afortunadamente la nube llegó, y este punto ya no es una preocupación para nosotros. Inclusive de manera general, la infraestructura total de los datos ya no es una preocupación. Ya vamos a empezar a pensar ahora en qué voy a hacer con los datos, más allá de cómo administro los datos. Entonces, empezamos a pensar en la infraestructura per se. Pues necesito tener de dónde ponerla. Tengo que encontrar talento crítico para poder administrar estos datos, y al final de cuentas tengo que optimizar costos. Entonces, ¿cómo le hago? Básicamente lo que hemos estado haciendo es empezar a simplificar este aspecto de poder utilizar estos grandes volúmenes de datos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Me encanta el debate de cuántos datos son muchos datos, o a partir de cuánto es Big Data, ¿sale? Y si quieren, eso lo podemos platicar uno a uno en las sesiones, si nos lo permiten, con cada uno de ustedes, pero sí quiero dejarles el aspecto de que no necesitamos petabytes de información para que esto sea Big Data, ¿sale? Eso se los dejo ahí como una semilla, lo platicaremos más a detalle. Pero bueno, hablando ya en particular de las características de poder administrar estos Big Data, empezamos a trabajar en temas que tengan que ver con, por ejemplo, serverless, ¿no? Entonces, empezar a entregar la analítica. Eso significa, no me preocupa ya la infraestructura. Lo decía yo hace rato, ya no me interesa tanto en dónde voy a poner los datos y de qué manera los administramos, quién hace los respaldos, cómo se logra la alta disponibilidad de la información, qué pasa si se cae el data center, etc., etc. Todo eso ya no es necesario saberlo. Ahora empecemos a trabajar en para qué necesito estos datos. Empecemos a hacer analítica encima de ellos. Vamos a empezar a potenciar la analítica en todo el ciclo de vida de la información. Esto es desde que nace. Ahorita lo vamos a comentar hacia el final de la presentación, pero es qué hago con estos datos que deben de ser consumidos en tiempo real y estos otros que deben de ser consumidos en batch, pero poder hacer analítica de todos en el momento que sea necesario. Por supuesto, esto incluye el aspecto de tiempo real, ¿sale? Poder hacer uso del Machine Learning desde cualquier parte del ciclo de vida de la información, desde que el dato nace hasta que es utilizado para una decisión de negocio al final de su periodo, o que retroalimente para lograr conocimiento. Y este escenario
el uso del Machine Learning per se, para algunas empresas significa una barrera de entrada alta, porque necesitas tener personas que tengan skills para poder lograrlo, ¿sale? Y entonces empezó a tener como una cierto sesgo de quiénes pueden usar y quiénes no pueden usar el Machine Learning. Una cosa importante que estamos logrando a través de Google es que este aspecto sea democrático y que prácticamente todas las empresas de todos los tamaños, sin importar los presupuestos, puedan utilizar Machine Learning basado en el caso de uso que está tratando de conseguir. Que se pueda llegar a utilizar open source en la mayoría de los casos. Este tema es bien importante para Google porque nosotros creemos fuertemente en el aspecto de no lock-in, este aspecto de que no te quedes casado con Google para siempre y que tengas que crear todo en el mismo stack siempre. Si son open source, la mayoría de las cosas que hacemos desde Google, pues evidentemente esto significa que podrías fácilmente reemplazarlos con cualquier otra marca en el momento que haga sentido. Y obviamente otro punto que aplica aquí es el aspecto de que muchos clientes tienen varias nubes, no solamente una. Entonces, que sea fácilmente integrable este ecosistema de datos que estamos platicando el día de hoy con alguna decisión estratégica que hayas tomado en el pasado, donde digas, estas cargas las tengo en la nube A o en la nube B, pero que no importa porque las puedo empezar a administrar o trabajar con ellas desde una sola fuente unificada de datos, que esté, por ejemplo, en Google Cloud. Y el último aspecto que tiene que ver con, está hecho para crecer de manera rápida, fácil, súper escalable, y eso significa llegar hasta un nivel de enterprise en el momento que sea necesario. ¿Qué opinas de estas características, Bernie? Vamos, es la fundación, es lo que deberíamos de tener, sí, todas las empresas para pensar en la parte de analítica. Utilizar las herramientas que ya existen, sí, la gran ventaja que nos brinda la nube pública de cómo podemos ir haciendo todo ese roadmap para el manejo de los datos, para poder transformarlos, para poder generar la parte de todos mis algoritmos y la parte de analítica que me va a permitir tener ese crecimiento en la parte empresarial. Ya no depender de la infraestructura es fundamental. O sea, ya no nos tenemos que preocupar, oye, como tú lo mencionabas, dónde tengo los datos y cómo los voy a cuidar, cómo los voy a respaldar, etcétera, sino ya pensar realmente cómo voy a explotar esos datos a través de las herramientas que nos brinda la nube. 100% de acuerdo. Y miren, nada más para darles algunos ejemplos de empresas que empezaron a hacer esto ya, digamos, son nombres súper conocidos y no nos va a dar tiempo hoy de ver cada una de estas historias, pero contarles que de manera general este aspecto de migrar hacia la nube es algo que se puede hacer en todas las industrias, inclusive aquellas que son altamente reguladas, como el sector bancario, en el caso del HSBC, que tienen ellos ya trabajando con nosotros un tiempo y que incluso con el tema de la Comisión Nacional Bancaria de Valores de México se ha podido lograr hacer algunas experiencias muy interesantes directamente en la nube. Pero hablando en este sentido, si lo que ustedes están pensando es ¿cómo le hago para empezar a migrarme hacia la nube y cómo puedo empezar a pensar en mis primeros pasos, vamos a ponerlo así, hacia la nube? Quiero dejarle la tranquilidad de dos cosas. La primera es que la alianza que tenemos con Rackspace está pensada en expertos que tienen experiencia directamente en hacer estas migraciones desde hace muchos años. Ahorita Bernardo al final de la presentación nos comentará a más detalle esto, pero el hecho de tener un aliado tecnológico que haya hecho esto muchas veces te deja tranquilo para poder ir hacia la nube conforme sea necesario. Y la segunda cosa es que la metodología que tenemos en Google, que es la que vemos en pantalla, está pensada para que no tengamos que hacer por fuerza una migración total, esto que le llamamos Big Bang, ¿no? Entonces, podríamos empezar por preparar y descubrir, o sea, saber qué tienes en tu data center que vale la pena que se migre a la nube, medir y planear, y esto significa empezar a hacer un plan tal cual de trabajo que nos deje entender en cuánto tiempo estaremos ya en la nube. Después empezar a hacer el offloading o la descarga, o sea, vamos, en este caso sería ir hacia la nube, que tiene dos partes, o hago poco a poco, lo puedo hacer por cargas, lo puedo hacer por casos de uso, lo puedo hacer por regiones, lo puedo hacer de la manera que sea más fácil para mí y que no ponga en riesgo mi operación,
o puedo llegar a hacer una migración completa a través de métodos automatizados en donde nosotros nos hacemos cargo por medio de la alianza de Rackspace de utilizar herramientas que son las que ven ahorita aquí abajo en pantalla, que permiten hacer traducciones de lo que tienes tú el día de hoy, que por ejemplo podría ser un SQL Server o cualquier otra plataforma de cualquier marca, y que esto se vaya traduciendo en lo que sea necesario hasta llegar a la nube, esto incluyendo tus ETLs o ELTs, lo que sea necesario para que pueda llegar sin contratiempos la información hacia la nube. Por supuesto, al final, la última parte es hacer una verificación y validación para que veamos que todos los sistemas siguen funcionando de la manera en que estaba sucediendo on-premise y que no tenemos, digamos que ningún inconveniente, ¿sale? Entonces, no sé si quieres aportar algo de este lado, Bernie. No, justamente, bueno, sí, justamente lo que estás comentando, toda esta metodología que ya ha trabajado, nosotros también la tomamos como tal, como Rackspace, para poderlos apoyar en llevar a cabo ese armado inicial de por dónde empiezo, ¿sí? Desde empezar a descubrir y cómo podemos planear, utilizando las herramientas que sean necesarias para hacer esa migración, para empezar a transformar los datos, para poderlos analizar y poder presentarlo, ¿sí? Esto debe de ser metodológicamente estructurado y de acuerdo, y yo creo que lo básico también es empezar en esa de preparar y descubrir, no solamente descubrir los datos, sino entender los requerimientos de negocio, realmente qué es lo que estoy buscando obtener con esos datos. Para a partir de ahí, entonces ahora sí, determinar qué datos son los necesarios y cómo poder hacer todo este journey hacia la analítica de datos. Sí, totalmente de acuerdo. Y sé que ahorita al final de la presentación nos vas a dar más detalle, pero digamos que esto está basado con experiencia que viene desde hace mucho tiempo. Voy a comentar súper rápido este aspecto de cómo lo logramos. Este journey que tenemos hacia la nube, como decía ahorita Bernardo, tiene que ver con empezar con crear una cultura de los datos, empezar a hacer una consolidación, después este tema de tener una única fuente de verdad, o sea, que sea la single source of truth, como le llaman, y que podamos llegar a tener un ecosistema de datos unificado y que después lleguemos a través de diferentes pasos hasta algo que le llamamos Data Mastery, que es empezar a tener una plataforma de datos como servicio. Imagínense que es algo como conectarse a la luz o conectarse al agua, ¿no? Tú esperas que desde ahí salga lo que necesitas. En el caso de tener una plataforma de datos como servicio, es exactamente lo mismo. Vas a enchufarte a esta plataforma y empezar a consumir tus datos como sea necesario y eventualmente llegaremos a hacer que estos datos se conviertan en conocimiento, como les decía hace rato, y que podamos hacer que en todas las personas de la organización, mientras tengan las credenciales adecuadas, puedan acceder siempre a todos los datos, ¿sale? Y en este sentido, pues bueno, nada más comentar súper rápido por cuestiones de tiempo, todas las capacidades que tenemos en Google Cloud vienen desde el que el dato nace, desde que puede pasar a través de los diferentes lugares para que podamos hacer la ingesta y captura. Después lo enriquecemos y hacemos la construcción de los pipelines para que se pueda mover la información. Después depositarlos en un lugar. Este sería como el corazón de casi todas las arquitecturas de analítica de datos que tengan simultáneamente el Data Lake y el Data Warehouse. Esto es súper importante porque tenemos la capacidad de ver datos estructurados y no estructurados de manera simultánea. Y otra cosa importante que quiero resaltar es que se puede hacer analítica sobre datos transaccionales en tiempo real. Así que este tabú que durante muchos años existió de que los datos transaccionales no podían ser analizados, se rompe para siempre y ahora ya podemos hacerlo. Después hacemos los casos de uso, como los comentamos en las primeras láminas, en donde les decíamos, vamos a poder saber si una transacción es fraudulenta, si un cliente puede comprarme otra cosa, etcétera. Todo esto está sucediendo en esta barra azul, en donde incluimos la inteligencia artificial y el machine learning. Y después, debajo de todo eso, tenemos integración de datos, y preferentemente a través de APIs, para que podamos hacer que en general sus organizaciones estén apificadas. Después, poder gobierno sobre esta información para conocer que tengamos la calidad adecuada, que se tenga una buena control de accesos de los datos y que podamos llegar a tener cumplidas las taxonomías y enriquecimiento de datos. Por último, orquestación, y al final este tema que tiene que ver con el famoso Data Fabric, que básicamente es este gobierno de datos basado en accesos, ¿sale? Que este será como tal esta capa de datos como servicio que le daremos a todos nuestros clientes para que eventualmente lleguen hasta acá. Y digamos, esto ya sería el mapa completo de capacidades que tenemos en Google Cloud y que por supuesto estamos
disponibles para poder platicarlos a más detalle. Perfecto, y aquí rápidamente me gustaría platicar con ustedes cómo logramos esto, cómo los podemos ayudar, ¿sí? En todo este mundo de la parte de los datos, obviamente Google saca servicios, saca herramientas, saca productos muy rápidamente, y necesitamos estar a la vanguardia también en poderlo, como empresas, para poder explotar todas estas soluciones. Nosotros, como socios de negocios, vamos a poderlos apoyar en estos proyectos de analítica, ¿sí? Creando ya en conjunto, ¿sí? Ayudándolos a crear esos procesos de DevOps, de integración continua, de desarrollo continuo hacia la parte de los datos, que me permitan tener, obviamente, esos procesos, las herramientas y la agilidad para poder cumplir con estos proyectos de analítica, habilitando, ¿sí? Como tal, las capacidades de comunicación, la parte de colaboración, la parte de integración y automatización de todos estos datos, desde la fase de entender cómo están ustedes, reempezar a cómo vamos a comunicar los datos entre sí, cómo los vamos a estar haciendo esa colaboración, e integrar los datos como tal. ¿Le podrías pasar a la siguiente, por favor, David? Muchas gracias. Y realmente, ¿cómo podemos volver esto realidad? Ya tenemos servicios perfectamente establecidos en la que trabajamos lo que les comentaba hace un momento, en tener un descubrimiento, ¿sí? Podemos tener un workshop de descubrimiento que no tarda más de 1 o 2 días para entender justo lo que nos comentaba, cuáles son esos casos de uso, qué es lo que están buscando ustedes como negocio lograr con los datos, ¿sí? De ahí determinamos qué datos son los que ustedes tienen, de cuáles son las diferentes fuentes, que pueden ser fuentes internas, fuentes externas, armar el caso de uso para, con base en eso, ver qué es lo que necesitamos armar y lograr, en un escenario realmente corto, no más allá de 8 semanas, poder tener ya una solución perfectamente productiva, ¿sí? Con lo mínimo necesario para que ustedes puedan ya tener resultados tangibles de sus datos en un caso de uso, en la que seleccionamos 1 o 2 fuentes, hacemos toda la parte de extracción de los datos, la parte de la transformación, aplicamos la parte de analítica para que ustedes obtengan esos resultados. ¿Y qué pasa después? Poderlos apoyar con toda esta operación de los datos, con este ongoing de poder mantener esa infraestructura, mantener esa solución que se haya generado y trabajar en conjunto con ustedes haciendo una transferencia de conocimientos para que ustedes puedan continuar, ir agregando diferentes datos, diferentes fuentes, diferentes casos de uso, ya sobre una arquitectura perfectamente establecida. Pasamos a la siguiente, por favor, David. Aquí nada más esas 6 semanas, ¿cómo las manejamos? Obviamente la primera semana la enfocamos en la parte del descubrimiento de los datos, de las fuentes de datos, cuáles van a ser los casos de uso que vamos a manejar. Se diseña y se construye cuál va a ser la arquitectura requerida para toda la parte del manejo de los datos, para toda la parte de extracción. Hacemos toda la parte de lo que llamamos el data pipeline, ¿sí? Para todo lo que es la ingesta y la transformación de los datos. No solamente es traer los datos, sino hay que transformarlos en datos útiles. Posteriormente hacemos todo el modelado del data warehousing para al final ya tener toda la parte del reporteo y la parte de analítica. Todo esto perfectamente estructurado en trabajo conjuntos para lograr esto. Sí, adelante, por favor, sí, justamente la que querías mostrar. Para lograr a grandes rasgos tener esas fuentes de datos que pueden venir de cualquier lugar, ¿sí? De nuestro ambiente de ventas, de la gestión de ventas, de marketing, ¿sí? De todas las bases de datos que tengamos de los diferentes productos y aplicativos, de manufactura, de presupuestos, de contabilidad. ¿Cómo podemos hacer esos pipelines para meterlos ya a las herramientas puntuales de Google que me van a permitir hacer esa analítica y al final tener ya los resultados tangibles? Pero no solamente llegamos a analítica. Adelante, por favor, David, con la siguiente. Sino también podemos hasta ayudarlos también en establecer el modelo de Machine Learning. O sea, en conjunto con la parte de analítica, a trabajar y hacer Machine Learning y analítica de datos, en la que seguimos
el modelo que les presenté anteriormente, hacemos ese workshop inicial para determinar cuáles son esos casos de uso que necesitamos trabajar con la analítica de datos y machine learning para poder plantear esa estructura general, esa arquitectura base que me va a permitir ir creciendo y a través de un servicio de 5 semanas posteriores, ayudarlos con toda la operación en la que se estabiliza, en la que hacemos esta transferencia de conocimientos y ustedes puedan ya continuar explotando los datos de acuerdo a lo que están necesitando. Adelante, por favor. Prácticamente es igual el modelo, ¿sí? Hacemos la parte de descubrimiento, planeación y diseño, el desarrollo de los modelos de Machine Learning que necesitamos aplicar para que empecemos a trabajar, hacemos todas las pruebas y validación necesaria y entregamos los reportes. Esto en no más allá de 6 semanas. Entonces, aquí el mensaje es, esto, aunque pareciera con todo lo que dijimos, oye, puede ser un proyecto que puede tener 6 meses, 10 meses para poder tener resultados. No necesariamente. Con este enfoque que estamos manejando, ustedes pueden tener resultados muy rápidamente sobre un caso en uso en específico en la que seleccionamos 1 o 2 fuentes, armamos toda la estructura que nos va a permitir crecer, ¿sí? De una forma elástica, modular, para ir agregando diferentes fuentes y diferentes casos de uso para presentar resultados al negocio. Básicamente es lo que les quería presentar también por la parte de Rackspace y ponernos a sus órdenes para cualquier duda, cualquier comentario, ¿sí? que tuvieran ustedes, ver cómo podemos arrancar y volver esos proyectos de data una realidad. Ahora sí, David, nos gustaría entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Carolina, por favor, ¿nos pudieras ayudar con algunas preguntas para poderlas responder en los minutitos que nos quedan? Claro que sí, Bernardo. Muchísimas gracias por la presentación. También comentarle a la audiencia en la parte de questions, ahí pueden dejarnos todas sus preguntas y las vamos a ir compartiendo una por una. Entonces, bueno, comenzamos. David, ¿cuál es su punto de vista con respecto al tema de Data as a Service? ¿Se puede lograr con lo que nos presentaron hoy? Perdón, estaba con el micrófono apagado. Gracias por la pregunta, se me hace súper relevante y casualmente lo comenté durante mi presentación. Me parece que esto que hemos hecho, Bernardo y yo, de presentarles hoy, justamente apalanca este aspecto de Data as a Service. Hemos visto de manera pues cada vez más continua por todos lados, en todas las industrias, en empresas de todos los tamaños, la necesidad de tener esto de Data as a Service. Muchas empresas le llaman también Data Fabric y que permite entonces esta capacidad de poderte, como les decía hace rato, enchufarte a este servicio y poder consumir la información. Algo que quiero adicionar a lo que comenté hace rato es que esta capa de Data as a Service no es exclusiva para que pueda ser consumida por humanos, ¿sale? O sea, obviamente tú como tomador de decisión, un business analyst, puedes ir aquí a esta capa de datos para poder tener la información que necesitas para tomar la decisión, pero también debería de poder ser consumido por los sistemas, ¿sale? En donde podrían, a través de preguntas, consumir algún KPI en particular que permita disparar acciones hacia adelante. Entonces, en esta capa de datos como servicio, todos, tanto humanos como sistemas, pueden consumir la información de manera gobernada y con los mismos KPIs. Muchísimas gracias, David. Bernardo, también tenemos una para ti. ¿De qué forma se pueden lograr resultados rápidamente para un servicio de analítica de datos? Bueno, como lo comentaba, o sea, realmente aquí yo creo que para poder lograr resultados muy rápidamente tenemos que partir de seleccionar un caso de uso. O sea, no convendría, o sea, si queremos tener resultados rápidos, pensar en 10, 20 casos de uso que nos vayan a dar para alimentar nuestro data warehouse, nuestro data lake y empezar a trabajar en reportes, sino vale la pena seleccionar un caso de uso, ¿sí? En particular, que nos permita ya seleccionar 1 o 2 fuentes de datos y armar la arquitectura necesaria, sí preparada para recibir más casos de uso, pero con eso poder generar los reportes puntuales sobre ese caso de uso, y con eso realmente le vamos a ver el valor y vamos a demostrar el valor al negocio de lo que es este manejo de los datos, este manejo de analítica, y con eso vamos a lograr
agregar muchos más, empezar a agregar diferentes fuentes de datos y tener más casos de uso. Excelente, Bernardo, muchas gracias. Nos preguntan por aquí, nuestra empresa es una integradora de servicios. ¿Podemos hacer un convenio de colaboración para resolver una necesidad a nuestros clientes? Adelante, Sí, David. claro que sí. Muchas gracias, David. Con mucho gusto, sí, podríamos trabajar en eso. Por favor, ahí déjenos sus datos y platicaríamos al respecto de cómo pudiéramos nosotros trabajar en conjunto con ustedes y ayudarle a sus clientes a la vez para ofrecerle este tipo de servicios y soluciones que les den valor a sus clientes. A mí me gustaría Excelente. solamente complementar, si me permiten, este tema de que se puedan llegar a tener alianzas es súper, súper común y estaríamos más que honrados en hacer esta alianza de 3 partes para resolver algún problema que tengan sus clientes. Gracias, David. Y por aquí hay una muy común. ¿Es complicado migrar a la nube? ¿Tienen un método para hacer la migración más sencilla y sin preocupación? Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, tenemos un método y lo presentamos el día de hoy y me parece relevante mencionarlo brevemente. Este aspecto de poder hacer la revisión previa de cuáles datos, nosotros le llamamos cargas, cuáles datos son los más susceptibles de migrarse a la nube y hacerlo de manera transicionada, o sea que no por fuerza necesitamos hacer este Big Bang de irnos directamente a la nube de un día para otro, sino que podemos hacerlo de una manera en capas y por pasos. Y la alianza con Rackspace que tenemos nos ayuda mucho para poder determinar, entender claramente cuál es el caso de uso. Dentro de las láminas que presentaba Bernardo, decía, quiero entender hasta dónde podemos llegar con un MVP. Pues bueno, estas van a ser las cargas iniciales que nos llevaremos a la nube y eventualmente haremos que todo su data center esté en la nube poco a poco, sin preocuparnos del día a día y haciéndolo de manera automatizada en las formas que sea posible. Partiendo y complementando además, partiendo de cuáles son estas necesidades de negocio y empezar haciendo un roadmap paso a paso con diferentes cargas. No es recomendable, como bien menciona, hacer ese Big Bang, sino ir fase por fase para poderlo lograr. Gracias. Nos queda espacio para una pregunta más. ¿Es necesario tener a los especialistas de data para poder trabajar o ustedes nos apoyan en este tema? No, aquí realmente nosotros podemos ayudarlos en toda esta jornada hacia poner la parte de analítica de datos. Nosotros contamos con los especialistas, con toda la parte a nivel infraestructura, y no solamente a nivel infraestructura, también tenemos científicos de datos que pueden ayudarlos a ustedes en un inicio en trabajar en conjunto. Lo que buscamos también es ayudar a hacer esa transferencia de datos, ayudarlos en lo que ustedes fortalecen esa parte de especialización. Nosotros los ayudamos con la parte de operación y ya en un futuro ustedes ya pudieran seguir con eso. Y si no, nosotros podemos ofrecerles estos servicios de manera continua. Gracias. A ver, por acá tenemos otras. En un proyecto de segmentación de clientes, ¿qué capacidades internas, tanto de negocio y técnicas, recomiendan que deben estar desarrolladas? Adelante, Bernie, si quieres, y yo te complemento. A ver, otra vez, por favor, perdón. Con gusto. En un proyecto de segmentación de clientes, ¿qué capacidades internas, tanto de negocio y técnicas, recomiendan que deben estar desarrolladas? Bueno, sí debemos de tener, de hecho es importante para esta parte de datos, tener una estructura que le llamamos de data governance, para tener la claridad de qué recursos, cómo poder manejar los datos, quién tiene los roles, responsabilidades, que puede interactuar con las diferentes unidades de negocio y que tenga un panorama general de qué es lo que se requiere, cómo están los datos y poder empezar a estructurar, tener también conocimientos, tener gente que tenga las bases de las diferentes soluciones que se pudieran presentar en la nube para poder alinear a la organización y ofrecer unos mejores resultados. En sí es tener esa estructura de datos como tal alineada al negocio que me permita generar resultados.
David, si gustas complementar, por favor. Sí, muchas gracias, Benny. Me gustaría complementar con un punto importante y va de la mano con la respuesta que acabas de dar. De hecho, estas capacidades de poder hacer segmentación de clientes y a lo mejor algunas otras necesidades analíticas que ustedes podrían llegar a tener en su propia organización, no se preocupen mucho porque digamos que Rackspace tiene profesionales que podrían trabajar en esto y hacerlo, digamos que desde cero. O sea, tanto hacer el proceso de hacer la segmentación de clientes como tal, las capacidades analíticas y lo necesario para poder entender la tecnología, todo eso lo puede llegar a hacer Rackspace. Y obviamente se puede hacer un proceso de transición en donde Rackspace va entrenando a sus profesionales en sus organizaciones para que, digamos, no dependan de Rackspace para siempre para hacer este tipo de trabajo, ¿no? Pero podemos ir haciendo al principio esta balanza en donde la primera parte la hace Rackspace y hacia el final la hace el cliente, ¿no? Me gustaría complementarlo con eso. Muchísimas gracias, David, Bernardo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quedan algunas preguntas pendientes, se las haremos llegar por mail, al igual que esta presentación. Entonces, si gustan dar su mensaje de cierre, adelante. Adelante, David. Gracias. Pues muchas gracias. No me queda más que agradecer su tiempo y ponernos a sus órdenes. Cuentan con un socio de negocio con la especialidad, con la capacidad necesaria para ayudarlos en todos estos procesos de analítica, desde proyectos puntuales, pequeños, hacia proyectos grandes. Por favor, acérquense a nosotros y con mucho gusto podemos platicar uno a uno y ver cuál es el mejor camino para lo que están planteando ustedes. Y bueno, en mi caso, muchísimas gracias. Solamente me queda agradecerles, como decía Bernardo, gracias por estar con nosotros en esta sesión. Muchísimas gracias por la participación que tuvieron a través de las preguntas. Estamos muy interesados en tocar estos temas a más detalle. Y bueno, sobre todo también agradecer a Rackspace por invitarme a participar en este seminario que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Hasta luego.